Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile, abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, doctor en Derecho y moderador, señor Darío Parra Sepúlveda, a presentar a los expositores que conformarán el segundo panel de esta jornada. Muchas gracias. Un gran saludo a todos los presentes y también felicitar la organización de esta actividad en una Corte de Apelaciones. Creo que este trabajo conjunto entre la Judicatura y la Academia es un trabajo que no puede sino dar muy buenos frutos, y creo que parte de estos frutos es todas las actividades que se han desarrollado este año en esta Corte de Apelaciones, impulsada por el incansable presidente, señor Patricio Rondini, a quien aprovecho también de felicitar. Bueno, dicho eso, voy a dar las reglas de esta mesa. Cada ponente va a tener un tiempo máximo de 20 minutos. Faltando 5 minutos se los haré saber, ya sea con algún papel entregado o tal vez hablando directamente al micrófono. En esta oportunidad me toca presentar a 3 destacados profesores, quienes van a exponer en el mismo orden que los voy a presentar sus nombres. En primer lugar, el profesor Matías Aránguiz. En segundo lugar, la profesora María Paz Olavarría. Y en tercer lugar, el profesor Pedro Hidalgo. En este sentido, entonces, partiremos con el profesor Matías Aránguiz. El profesor Matías Aránguiz es doctor en Derecho por la Universidad de Shanghái, es profesor de Derecho Económico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, subdirector del Programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, director del Centro UC para la Seguridad Pública, y el título de su ponencia es Ilicitud sobreviniente en datos personales. Profesor Aránguiz, tiene 20 minutos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y principalmente muy agradecido del ministro de la Corte Completa, de María Paz particularmente, y de la posibilidad de estar con amigos conversando, ¿no es cierto?, de estos temas. Este primer tema va a ser, tiene más bien un foco práctico, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta hoy día, gran parte de los servicios que tenemos, que contratamos, con quien conversamos, son servicios que de alguna forma tienen tratamiento de datos, ¿no? Siempre, ¿no? Desde que el típico ejemplo, cuando vamos a la farmacia y nos piden el RUT, ¿no es cierto?, de ahí para adelante, todo lo que tenga algún nivel de complejidad, ¿no es cierto?, están haciendo algún tipo de tratamiento de datos. Algunos de los cuales con consentimiento, algunos de los cuales con otra fuente de licitud. Pero esto nos genera un problema, ¿no es cierto?, porque está en una lógica de datos, de alguna forma, no responde naturalmente a las mismas concepciones clásicas que teníamos de derecho civil, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de conversar hoy día es un problema particular, que es el problema de que el objeto de estos contratos, o el objeto de la actividad económica, que es el tratamiento de datos, y por tratamiento vamos a entender cualquier cosa que hagamos con datos, mirar un dato, tratar un dato, guardar un dato, tratar un dato, cualquier cosa, tratar un dato, no necesariamente se adecua a lo que nosotros entendíamos por los objetos físicos, ¿no es cierto?, del derecho civil clásico. Voy a ver si le achunto. Ahí está cambiando. Cambié de... No, ahí. Ahí. Ya. Perfecto. Entonces vamos a ver 3 grandes cosas, ¿no es cierto? Primero, la naturaleza del dato, ¿no es cierto? Dato, después dato personal y dato personal sensible, ¿no es cierto?, como con apellido paterno, después apellido materno, así como el nombre completo, y que lamentablemente, no sé lamentablemente, pero en la práctica tiene un catálogo indeterminado, no sabemos exactamente cuáles son, o a priori no sabemos cuáles son. Vamos a ver esta idea de naturaleza líquida, usando aprovechar que ahora todo es líquido, ¿no es cierto? La democracia líquida, sociedades líquidas, miedo líquido, ¿no es cierto?, identidad de género líquida, etcétera, lo que se le ocurra, ¿no es cierto? Vamos a ver que los datos también tienen un problema de liquidez. Liquidez no en el concepto del profesor Goldenberg, sino liquidez en el concepto, ¿no es cierto?, de que no es certero, ¿cierto? Y vamos a ver 2 casos interesantes, que es el caso de las mascotas y los cónyuges, y finalmente, ¿no es cierto?, el problema del objeto ilícito y qué hacemos con ellos, ¿no es cierto? Simplemente para que todos estemos hablando un poco lo mismo, cuando hablamos de datos personales, tenemos que entender como cualquier información que me permita de alguna forma identificar a alguien, ¿no? Identificar a alguien se da en ciertos contextos, no es identificar a alguien posiblemente, ¿no es cierto?, sino que es identificar a alguien en el contexto de una base de datos. Porque si es información personal, generalmente hablamos de privacidad, y eso lo entendemos en otro estatuto jurídico. Pero aquí hablamos de que, en sencillo, cuando tenemos un Excel,
Y en el Excel hay 100 personas y yo puedo lograr saber que la línea número 25 es de Matías Aranguis. Ahí estamos hablando de un dato personal. Y eso lo podemos identificar, por ejemplo, sabiendo los días de vacaciones versus la comuna en la que vive. Necesitamos esos dos datos de la base de datos completa y yo puedo identificar, esa por los días de vacaciones que se tomó o por las licencias médicas más donde vive, sé perfectamente que es Matías, por tanto, es un dato personal. Y en el contexto lógico de datos personales, eso, por decir la palabra, contamina la base de datos completa. Entonces, si tengo una base de datos de 10.000 personas y hay un par de personas identificadas, es una base de datos personales. No es que haya unos datos personales, es la base de datos personal. Y esto es clave para entenderlo, porque cuando nosotros pensamos que un dato personal es aquella información que me permite identificar a alguien. Nada más que eso, ¿no es cierto? Solo identificar a alguien. Hay que ver si es que el derecho se pasó un par de pueblos protegiendo, pero eso es para discusión, ¿no es cierto?, más de filósofos. Y dentro de ese grupo hay un subgrupo, aquellos que es más allá de la mera identificabilidad, que son cuando yo puedo decir algo de la persona. Por ejemplo, puedo decir una preferencia de la persona. Su color político, su color religioso, su color, etcétera, ¿no es cierto? Información de salud, se agregan algunos otros elementos. Biometría, porque me permite identificar muy bien a la persona y puedo falsificarle cosas, etcétera. Afiliación política, filosófica, etcétera. Agregue usted lo que quiera, ¿no es cierto? Cuando yo logro decir algo más allá de la persona, tengo un dato personal sensible. El problema que tenemos con eso, y vamos a ver, ¿no es cierto?, es que hoy día por decir algo más de la persona es casi cualquier información. Porque si usted empieza a mandar textos por WhatsApp todos los días durante la semana a las 3 de la mañana, sé que tiene problemas para dormir. O puedo presumir que tenga problemas para dormir. No tengo que achuntarle, ¿no? Y eso es fantástico, ¿no es cierto?, porque hace aún más complejo el tema. Cuando hablamos de datos personales sensibles, no tengo que achuntarle al dato que estoy asignando. Porque puedo equivocarme y eso no lo hace menos sensible. De hecho, lo hace más problemático porque es una asignación de un dato personal sensible equivocado. Y sigue siendo mi dato, porque sigo teniendo derecho a rectificación, sigo teniendo derecho a que me lo cambien, etcétera, ¿no es cierto? Y eso ya empezamos a decir, chupalla. O sea, se dicen que yo en realidad soy rubio y mido 2,10 metros y soy musculoso, que no sé si sabrán, no es el caso, sigue siendo mi dato personal. Mal asignado, pero sigue siendo mi dato personal, ¿no? Entonces tengo los derechos sobre quién tenga esa información, en este caso de acceso, dígame qué datos tiene mío, y rectificación, arréglelos, porque en realidad no es tan exactamente así, ¿no? Es un poquito menos. Entonces, ese problema, ¿no es cierto?, de asignación de información, se da en un contexto donde casi todas las relaciones sociales, políticas o comerciales que yo tengo, hace algún tipo de tratamiento de datos, ¿no? Y eso nos genera este estatuto. Cuando nosotros pensamos en dato personal, ¿cierto?, para darle algún tipo de contexto, nosotros clasificamos dos grandes elementos en dato personal antes de sensibilidad, etcétera, ¿no? Que es el dato o los identificadores directos versus los identificadores indirectos. Por identificador directo vamos a entender el nombre, el root, aquello que lo leo y sé inmediatamente de quién estoy hablando. O sea, Matías Andrés Aranguis Villagrán, saben que soy yo. Entonces, si es mi root, etcétera, ¿no? Si es mi mail, matías.aranguis, etcétera, ¿no? Saben exactamente que soy yo. Y los identificadores indirectos es lo que decíamos antes, aquella información que la junto con otra información y permite identificar a alguien. Y por identificadores indirectos el problema es que cualquier información hoy día que yo tenga puede ser un dato personal. Vamos a ver ejemplos que han sido un poco complejos. Si lo analizamos o hacemos un análisis un poco sobre esto, nos damos cuenta de dos cosas que son importantes. Primero, la clasificación o la definición que está ahí, ¿no es cierto? Cualquier información vinculada o referida a una persona natural, identificada o identificable, se considera identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que es una definición abierta, por tanto decimos un número apertus, ¿no es cierto? El problema es que él le da contenido a ese número apertus, ¿no? Que él le da contenido a ese listado, ¿no? No es un número exacto. Y que él le da contenido de lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Son principalmente las agencias regulatorias a nivel global y se suman, ¿no es cierto?, por supuesto, los tribunales. Por tanto, la naturaleza del dato va cambiando según, y esto es muy derecho constitucional, ¿no?, en la medida en que vamos dando cuenta que hay mejores formas de proteger ciertas garantías. Entonces, cuando nos damos cuenta que hay mejor forma de proteger ciertas garantías, bueno, ahora nos damos cuenta que es un dato personal o que es un dato personal sensible. Y al incorporarse, y esto es interesante, cuando un dato que históricamente no era un dato personal, que era un dato no personal, se reconoce como un dato personal, entra dentro del Estatuto de Garantías Constitucionales, porque tiene un Estatuto de Garantías de Protección particular, en este caso 19 número 4. ¿Cierto? Entonces lo incorporo, esa línea de información, la incorporo en un estatuto especial, ¿no?
Y la pregunta, y ahí vamos a ver, ¿no es cierto?, las preguntas es, bueno, ¿y cómo me entero que todas las decisiones que se tomaron? ¿No? Porque eso está un poco más difícil. No sé si le sacó el Suprema, fantástico, todo. Deberíamos estar más o menos actualizados. Pero se le dice la Dirección del Trabajo de Antofagasta en una sentencia chiquitita, en el considerando 42 de una cuestión. ¿Cómo puedo enterarme de esa interpretación? ¿Y cuál es la obligatoriedad de esa interpretación? Y ahí entramos a preguntas que los constitucionalistas deberían entrar a resolver, ¿no es cierto? La horizontalidad de las decisiones, los análisis, etc. Por tanto, ¿no es cierto?, en la evolución que nosotros conocemos, dato personal sensible, nosotros sabemos que de dato personal hacia allá, ¿no es cierto?, de dato a dato personal o a dato personal sensible, requiero o una norma, ¿no es cierto?, o una guía, que en estas materias es básicamente lo que reina, ¿no es cierto?, guía de interpretación de cómo se entenderá la protección de datos personales en el contexto de relaciones laborales en plataforma, ¿no?, guía de la ADT. O, no sé, por la Unión Europea acaba de sacar guía de cómo entender la protección de datos personales en contexto de inteligencia artificial generativa, según la GDPR, y ahí da ciertas bajadas. O, evidentemente, una cierta interpretación de los órganos particulares. Pero para volver de hacer algo un dato sensible a un dato personal, o de dato personal a no dato personal, necesito una ley. Por tanto, es muy fácil incorporar normas, evidentemente, ¿no es cierto? Y es más difícil porque extraigo del grupo de garantías, ¿no es cierto?, lo que hay, por tanto, se me hace un problema. Y aquí, dos casos súper interesantes. El 2022, el regulador inglés, el caso entretenido, ¿no? Carabinero, pero la policía inglesa, llega a una fiesta ilegal, qué sé yo, y llegaron con perros. Y uno de los perros muerde a uno de los sujetos. Y le genera un daño, qué sé yo. Entonces la persona usó lo que para nosotros sería la ley de transparencia para pedir el nombre del perro, ¿no? Quiero saber el nombre de mi atacante. Y en la respuesta de la FOIA o de la ley de transparencia se argumentaron diferentes cosas, pero finalmente se dice, ¿sabe qué? El nombre del perro es un dato personal. Pero no de la persona del perro, ¿no? No están en ese nivel de... Todavía no llegan para allá, ¿no? Pero... Denle 3 meses y medio y llegamos allá tranquilamente, ¿no? Pero el dato personal de su entrenador y de que él lo administre, que él lo cuida, etcétera. Porque yo, sabiendo el nombre del perro, sé quién es el nombre del administrador, por tanto es una información que si yo la junto con otra información puedo identificar quién era el policía que andaba con el perro o quién lo entrenaba, etcétera. ¿Sí? Queda un poco lejos la interpretación, pero bueno, perfecto, es dato personal. ¿Cuál fue la consecuencia de eso, no es cierto? Cualquiera que trabajaba con nombres de mascota, ahora todo lo que ellos hacían, que no eran dato personal, ahora pasó a entrar al estatuto jurídico de dato personal. Y fue como, chupaya, tengo que tener base de licitud y vamos a ver cuáles son las consecuencias, ¿no es cierto? Y un segundo caso que es interesante se da primero en los países, Eslovenia, Eslovaquia, son los primeros que parten de esa lógica y después se extiende, cuando dicen el nombre del cónyuge en una relación de trabajo, ¿no es cierto? El nombre del cónyuge es un dato personal sensible. Y generalmente las empresas lo tenían para dar beneficios de, no sé, por los regalos de Navidad, etcétera, y tenía el nombre del cónyuge. Y ese dato personal sensible porque yo, sabiendo el nombre del cónyuge y conociendo el nombre de mi trabajador, sé su preferencia sexual. Entonces, si está Juan y está casado con Pedro, sé que es homosexual. Si está Juan casado con María, sé que es heterosexual, etcétera, ¿no? Las mezclas que puedan haber ahí. Y por tanto, el nombre del cónyuge, que lo tenían las empresas normalmente, y sea otro dato personal sensible, por tanto, entramos en otro estatuto jurídico. Chupaya, antes lo tenía sin ningún requisito y ahora tengo que encriptarlo, ir a solicitar, etcétera, 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 etcétera. Y esos casos, ¿no es cierto? La gran pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con mis contratos? Porque si yo pienso en la empresa que tiene los cónyuges en una base de datos de sistema de recursos humanos, lo que sea, significa que la empresa que me hace el tratamiento de datos ahora está haciendo un tratamiento ilícito. Y la empresa, yo como empresa tengo datos sin licitud, por tanto soy sancionable. ¿Cómo qué hago? ¿No? Y cuando le mando los nombres a Fantasilandia, porque le voy a mandar los que están inscritos, tenemos la fiesta de Fantasilandia el lunes, creo, en la Católica, si no estoy equivocado, y le mando el nombre de la... Tú no vayas, ¿no? Mandamos el nombre de los cónyuges para que se puedan inscribir, para que entre a Fantasilandia, qué sé yo. Cuando se los mandé a Fantasilandia para que lo inscribir, también tuvo un problema de... En este caso, de violación grave o gravísima según la ley nueva, por tanto las multas llegan hasta 20.000 UTM, si es que no me enteré, ¿cierto? Y esta dificultad, ¿no es cierto? Por tanto, cuando nosotros decimos cuando
algo pasa de no ser un dato personal y pasa un dato personal, entra una lógica completa distinta, ¿no es cierto? Primero, tiene un estatuto jurídico propio, que clásicamente nosotros pensábamos la lógica de responsable, encargado. El responsable es quien determina por sí mismo, ¿no es cierto?, los fines del tratamiento de datos, bla, bla, bla. Y el encargado es quien trata a nombre y cuenta del responsable, ¿no? Y tiene todo un estatuto de obligaciones, etcétera. Pero tengo que tener una base de licitud para el tratamiento. Y la base de licitud, que básicamente es consentimiento o un contrato o interés legítimo, etcétera, no hay licitud, no hay ratificación de la licitud retroactiva. No se puede hacer, pero la licitud tiene que ser expresa al momento de... ¿no es cierto? No puede ser retroactivo, no puede ser presunta y es esencialmente revocable. Entonces me di cuenta que tenía un software de recursos humanos donde tenía la señora y los maridos de mis trabajadores y ahora se me entra un estatuto completo de garantía. Segundo, tengo que aplicar todos los principios que se le ocurran a la ley. Las leyes hoy día solo hacen principios, ¿no es cierto? No hacen ninguna obligación, solo principios, lo cual es un desastre porque los congresantes son incapaces de ponerse de acuerdo en plazo y cosas así, entonces mejor se ponen de acuerdo en principio. Tengo que el principio de licitud, lealtad, finalidad, proporcionalidad, exactitud, seguridad, responsabilidad, todos con sus elementos. Y sin darme cuenta, ¿no? Entonces, la pobre empresa que se dedicaba a hacer collares con nombre de perro, se le complejizó un poco el negocio, ¿cierto? Y todo lo que estaba haciendo pasa a adolecer, ¿no es cierto?, un vicio de falta de licitud. Bueno, aquí es claro, ¿no es cierto? Principio de licitud, el tratamiento de datos personales es ilícito en caso de que no se cuente con algún vicio, o sea, con alguno de estas bases. Y finalmente, ¿no es cierto?, tengo que hacer una infraestructura para poder responder los derechos ARCOP, que son acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, etcétera, etcétera. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista civil, ¿no es cierto? Y aquí el profesor Goldenberg me está ayudando Claudia me ayuda mucho porque no soy civilista y me queda lejos del tema. Tenemos un problema, ¿no es cierto? Porque yo tengo un contrato, pensemos en un ejemplo de los trabajadores, ¿no es cierto? Las parejas de los trabajadores, que yo lo contraté en una empresa que tenía un software de recursos humanos y la empresa me dice que sabéis que ya no puedo seguir prestando el servicio porque todo lo que me pasaste ahora es ilícito. Y no solo es ilícito, el solo hecho de tenerlos, a mí me hace un sujeto sancionable. Y sancionable por harta plata, ¿no? Hasta 20.000 UTM. Entonces, ¿qué hacemos desde el punto de vista contractual cuando hay una modificación del objeto? Y la modificación del objeto no parece tener una congruencia a nivel nacional, ¿cierto? Porque la ADT, la Dirección del Trabajo, puede decir algo completamente distinto a lo que diga el CERNAC, que diga algo completamente distinto a lo que diga la CMF, y que decir algo completamente distinto, ¿no es cierto?, a lo que va a decir la Agencia de Protección de Datos. Y bajo la lógica que nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que la deferencia administrativa desapareció hace algún tiempo con respecto a los estándares entre los organismos, ¿no? Esto, ¿no es cierto?, por tanto, estamos, ¿cuánto? 5 minutos, profesor. No, perfecto, ahí llega la última slide. Por tanto, nos genera varias preguntas, ¿no es cierto? Sabiendo que esto es progresivo, ¿no es cierto?, y es progresivo la penetración tecnológica, ¿no? Y no solamente progresivo, no es lo que nos cuesta ver, ¿no es cierto? Si hoy día algunas encuestas que se han hecho muestran que los chicos menores de 16 años pasan hasta en promedio, el 80% de su interacción humana es mediada por un celular. 80%. Bueno, es raro, ¿no es cierto? Porque somos más viejos, básicamente, ¿no? Entonces no estamos acostumbrados a esa lógica. Pero 80% de su realidad es intermediada, por tanto 80% de su realidad queda almacenada y es intermediada por alguien que hace trabajo de datos, ¿cierto? Y eso lo extendemos, ¿no es cierto?, al trabajo, a las relaciones sociales, etcétera, todo. La identidad digital como concepto, ¿no es cierto?, que vamos a verlo en simple cuando dice cada vez que yo me presento en Internet versus cuando lo vemos en complejo, cada acción o cada huella que yo dejo en Internet que muestra, ¿no es cierto?, esta identidad mía, también entra completamente en el Estatuto de Datos Personales. Se suma a esto una regulación en materias tecnológicas que es básicamente regulación por principio. Solo tenemos principios, ¿no es cierto? No nos dicen muchas obligaciones. De hecho, las sanciones que están en el día de la Unión Europea, muchas de las cuales dice porque incumplió el principio. Dice, bueno, pero ¿cómo no podría haberlo cumplido? O sea, ¿cuál era el requisito que debería haber hecho para estar ok? No sé, pero incumplió el principio, entonces lo sancionamos, ¿no? De hecho, gran discusión hay hoy día con respecto a, en la Unión Europea, de las multas en casos que no haya daño. Hay multas simplemente por violación de un principio, no aún habiendo daño. Porque estamos hablando de estatuto constitucional, el riesgo que usted generó es sancionable más allá del daño que haya producido.
lo cual es una pregunta que ya entramos a romper ciertas bases del derecho, ¿no es cierto? Y por tanto tenemos, ¿no es cierto?, esta liquidez del objeto que simplemente dificulta las cosas, ¿no es cierto? No hay una certeza de cuando yo firmo un contrato hoy día, bajo la lógica clásica, ¿no es cierto?, de que el objeto tiene que ser lícito al momento de la celebración del contrato. Ahora tiene que ser lícito la celebración del contrato y mantenerse lícito durante todo el tiempo, porque si no, igual en cualquier momento vamos a tener un problema sancionable para ambas partes, ¿cierto? Y esta falta de certeza creo que es algo que falta meterle un poco de discusión, ¿no es cierto? Y el derecho civil, de alguna forma, alimentar esta área que hoy día tiene un toque más bien constitucional, ¿no es cierto? Y una regulación, una estructuración más bien constitucional desde el punto de vista de garantía, que está perfecto, pero la pregunta es cómo lo vamos a ajustar a las normas, ¿no es cierto?, de contratación, que básicamente yo creo que cada vez van a ir inundando más el tipo de contratos que tenemos. Eso, muchísimas gracias. Agradecemos al profesor Aranguis por haberse ceñido prusianamente al tiempo otorgado y paso ahora a presentar a nuestra siguiente ponente, la profesora María Paz Olavarría Pérez, quien es doctoranda en Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, magíster en Derecho Privado. Se desempeña como directora de carrera de Derecho en la sede Patagonia de la Universidad San Sebastián durante los años 2017 a 2021. Actualmente se desempeña como directora nacional de vinculación con el medio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián y durante este año fue nombrada como abogada integrante de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt. La profesora Olavarría expondrá el tema Reflexiones sobre la responsabilidad civil de los profesionales en el ámbito de la construcción. Profesora, tiene 20 minutos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Darío. No puedo también dedicar unas pequeñas palabras de agradecimiento, en primer lugar a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la que igualmente, como bien mencionó nuestro moderador, a partir de este año también es mi casa, con esta acogida también de parte del Poder Judicial de poder coorganizar con distintas casas de estudios y aquí a nivel regional también agradezco enormemente el trabajo que también hace la Universidad Austral en ese sentido y que hoy tengamos la posibilidad de contar con distintos académicos de distintas universidades del país también nos enriquece. Gracias a quienes están presencialmente, gracias a quienes también están siguiendo la transmisión, especialmente también a los ministros, relatores, funcionarios que están hasta esta hora también acompañándonos en este interesante seminario a puertas de Navidad. Yo voy a comentarles efectivamente, como tal como decía el profesor Parra, sobre algunas reflexiones que tiene la responsabilidad civil de los profesionales que intervienen en el ámbito de la construcción. Y en ese sentido sabemos que en el proceso constructivo hay una serie de profesionales que intervienen, ¿verdad? Especialmente contratistas, consultores, constructores, arquitectos, calculistas, subcontratistas, los denominados ITO, ¿no? Los inspectores técnicos de obra. Por lo tanto, hay una responsabilidad en ese caso, pero también existe una responsabilidad, por ejemplo, la que tiene el propietario primer vendedor y el propietario del inmueble si la construcción no es transferida. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener claro que los deberes de cuidado orientados a evitar los daños a las personas y las cosas, en general, son análogos tanto en el ámbito contractual como extracontractual y, por ejemplo, el Código Civil hace aplicable en materia extracontractual la regla que se establece con motivo del contrato de confección de obra material, que sabemos 2003-24 y 2003 regla tercera, y por su parte también la norma que regula, o sea, las acciones que se regulan a través del artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que ha establecido un régimen general en la materia que no distingue entre ambos estatutos de responsabilidad. Entonces, debemos entender que se refiere en este caso indistintamente a relaciones contractuales y extracontractuales, como por ejemplo, también lo ha entendido la doctrina tradicional siguiendo al profesor Barros. Por su parte, siguiendo también al profesor Corral Taltiani, se indica que las tendencias modernas del llamado derecho de daños ponen énfasis en su carácter protector de la víctima más que la función sancionatoria de actos ilícitos, por lo que la responsabilidad
se concibe centrada en la persona que sufre el daño y no tanto en quién lo causa, y por ello que la frontera o este límite entre la responsabilidad civil contractual y extracontractual tiende a hacerse cada vez quizás más flexible e interconectada, y eso se aprecia principalmente en este régimen de responsabilidad por daños producidos en la actividad de la construcción, donde se transita hacia un régimen de responsabilidad objetiva en el que el deber de reparar surge precisamente de factores distintos a la culpa de la gente. Entonces, como se señaló, en materia de responsabilidad civil de los profesionales que intervienen en la construcción, existen estos dos regímenes de responsabilidad establecidos en estatutos legales distintos, las normas propias del Código Civil y las normas que regula o las normas especiales de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ¿ya? Estatutos coexistentes, por lo que conviven paralelamente estos dos regímenes en favor de quien podría ser el perjudicado, ¿no? De manera tal que este podrá recurrir a uno u otro según lo estime y según, obviamente, desee ejercer. Ahora, al momento de determinar el uno u otro, tendremos que considerar, entre otras cosas, no solamente los plazos de prescripción, sino también si se pretende hacer efectiva una responsabilidad de carácter objetiva, ¿ah? Porque ahí estaríamos, por ejemplo, en el caso que les mencionaba al inicio, en la situación del propietario primer vendedor o el constructor, porque si bien lo que se busca es una responsabilidad subjetiva del proyectista, por ejemplo, también cambia la situación si es que se trata de la propiedad de la responsabilidad del propietario primer vendedor, porque ya toma un sentido más estricto o objetivo, como se ha señalado. La importancia de distinguir entre ambas clases de responsabilidad se encuentra en que, como ya se ha sostenido, la responsabilidad objetiva la responsabilidad objetiva más bien, basta con acreditar la existencia material del perjuicio y su relación de causalidad con una falla o defecto de construcción. No atendemos al elemento subjetivo propiamente tal. ¿Qué ocurre con el régimen de responsabilidad en el Código Civil? Como también se ha sostenido, el régimen de responsabilidad establecido para los profesionales que intervienen en la construcción de inmuebles tiene una aplicación tanto tratándose de la responsabilidad contractual como extracontractual, dependiendo, como ya también se ha dicho, si lo que los une es un contrato o bien, en el segundo supuesto, respecto de la obligación de indemnizar en relación a personas que no están ligadas por un vínculo contractual o un contrato. Y ahí tenemos, recordemos, la regla del artículo 2003, número 3 del Código Civil, que nos indica lo siguiente y me permito leerla. Los contratos para la construcción de edificios celebrados con un empresario que se encarga de la obra por un precio único prefijado se sujetan además a las siguientes reglas. Número 3. Si el edificio perece o amenaza ruina en todo parte en los 5 años subsiguientes a su entrega por vicio de la construcción, por vicio del suelo, que el empresario o las personas empleadas por él hayan debido conocer en razón de su oficio, o por vicio de los materiales, será responsable el empresario. Si los materiales han sido suministrados por el dueño, no habrá lugar a la responsabilidad del empresario, sino en conformidad al artículo 2000, inciso final. Por lo tanto, conforme a esta norma, lo que debemos entender es que si los materiales han sido proporcionados por el dueño de la obra, hay responsabilidad solo si el constructor por su oficio debía conocer del vicio o si efectivamente lo conoció y no dio aviso oportuno. Y entre los responsables están también los que se encargan de la construcción, por ejemplo, en calidad de arquitectos. Aquí tenemos también la norma del artículo 2004 del Código Civil y claramente aquí también tenemos esta normativa que aparece como un supuesto de responsabilidad contractual entre constructor o arquitecto y el mandante o dueño de la obra que contrató con ellos. Es, sin embargo, también aplicable a cualquier víctima que sufre las consecuencias de la ruina total o parcial del edificio, según lo que también dispone el 2003-24 del Código Civil, que, como sabemos, establece si el daño causado por la ruina del edificio proviene no de un vicio constructivo, sino de la negligencia del propietario en su conservación y reparación, el perjudicado debe demandar al propietario, según resulta de lo dispuesto en el artículo 2323 del Código Civil. De esta manera, si bien el artículo 2003 se refiere expresamente o explícitamente al contrato de construcción a suma alzada, como podemos apreciar, se ha concluido que las reglas se aplican a todo contrato de construcción de edificios, ya que la verdadera finalidad de esta norma, más que establecer un estatuto aplicable al contrato de suma alzada, es hacer responsable a los agentes de la construcción por una falta de inteligencia en la aplicación de sus conocimientos, lo que obviamente se va a traducir en un vicio de construcción que perjudica la calidad del edificio construido por los mismos. Como lo entiende el profesor Enrique Barros, lo determinante en esta norma del artículo 2003, regla tercera del Código Civil, ya también reflexionada, es que el efecto dañoso sea atribuible a un vicio de construcción de los materiales o del terreno, a la calidad de una cosa y no a un defecto de conducta de la gente.
Por lo tanto, en este contexto y dentro de las obras de construcción que podrían generar responsabilidad, podemos sostener que la responsabilidad de los profesionales que intervienen en el ámbito de la construcción está estrechamente ligada al concepto de, comillas, ruina, ¿no? Y por ello, el artículo 2324 se refiere precisamente al daño causado por la ruina de un edificio, y la regla tercera del artículo 2003 a su vez alude al edificio que, comillas, perece o amenaza ruina, por lo que resulta entonces de especial interés en consecuencia determinar cuál es el alcance que tenemos que darle a este concepto de amenaza o, en este caso, ruina. Y ahí, siguiendo la doctrina mayoritaria, y vuelvo a citar al profesor Correa Talchani, debemos entender que el concepto de ruina debe entenderse en una acepción amplia, es decir, ya sea total o parcial. En cuanto a su extensión, la ruina o amenaza de ruina debe considerarse no solo material o actual, sino también la ruina futura o ruina funcional, esto es, aquella en la cual la construcción de la obra resulta inidónea para el destino o finalidad que se buscaba con ella. En cuanto, y analizando ya la regla del 2003, número 3, en cuanto a los vicios o defectos de la construcción que pueden dar lugar a la responsabilidad civil de los profesionales que intervienen en el ámbito de la construcción de una obra, son, como ya se dijo, los dispuestos en esta regla tercera. Y ahí distinguimos los vicios de construcción, los vicios de suelo y los vicios de los materiales. En relación a los vicios de construcción, estimamos que la expresión debe tomarse en su sentido amplio, lo que significa que comprende todas las faltas cometidas en la ejecución material de la obra, y que pueden ser de distinta naturaleza, al igual que los vicios de los materiales como los del suelo, por lo que el vicio de una construcción puede ser entendido, si aplicamos, por analogía, la regla o el concepto de los vicios reeditorios en materia de contrato de compraventa, aplicamos la regla del 1858 como aquella entonces calidad que le impide su destinación o uso natural, y ahí también siguiendo al profesor Barros y a la doctrina mayoritaria. Por su parte, en relación a los vicios del suelo, la ley se refiere a la utilización inadecuada del terreno, puesto que, en estricto rigor, no puede ser considerado vicioso, puesto que el suelo no puede ser, no ser apropiado para emplazar la construcción que se levantó en él, y el constructor arquitecto podía preverlo y no lo hizo, lo que se traduce en una categoría de vicio del proyecto. También es una situación. Y por su parte, también, en tercer lugar, en esta regla tercera del 2003 se reconocen, y también en el artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se reconocen los vicios de los materiales que son imputables al empresario constructor, en la medida que le es exigible emplear materiales que sean de una calidad y naturaleza adecuadas para la construcción de la obra. E incluso, señala esta regla, subsistirá la responsabilidad del constructor si es el dueño el que suministra los materiales y por su oficio debía conocer el vicio de la materia suministrada, o bien, si conociéndolo no previno al dueño esa circunstancia, es decir, debía advertírselo, según resulta de lo ya señalado en la regla tercera del 2003. Por lo tanto, es el constructor quien debe determinar, de acuerdo a sus conocimientos y a su lex artis, ¿ya?, cuáles son los materiales prescritos y de buena calidad para llevar a buen término la obra. Por lo que surgirá entonces la responsabilidad en el uso de materiales que adolecen de un vicio intrínseco que los hace inservibles para el fin al que fueron destinados, lo que se va a traducir sin duda en una obra defectuosa, o en el uso de materiales de una calidad inferior a la requerida, ya que el constructor está utilizando en este caso materiales distintos que son impropios más bien, por ejemplo, para un tipo de obra determinada. ¿Cuál es el fundamento de esta responsabilidad en particular? Negligencia profesional, sin duda. La responsabilidad que la ley impone a los constructores y profesionales de la construcción por ruina de un edificio se fundamenta claramente en la negligencia profesional o culpa subjetiva, por lo que, aplicando las reglas generales de responsabilidad hacia el demandante, cuando es el dueño de la obra mandante, habiendo responsabilidad, la culpa se presume y el demandado deberá probar que el incumplimiento no le es imputable. Y por el contrario, si quien demanda es un tercero que no contrató con el empresario o un arquitecto, existiendo responsabilidad extracontractual, le será exigido acreditar la culpa o negligencia del demandado, lo que pasará por el proceso previo de identificar el vicio de la construcción. No obstante ello, como hemos mencionado, por aplicación de las normas del 2003, 2004, 2003-24 del Código Civil sobre responsabilidad por ruina de un edificio, se ha alterado de alguna manera la carga de la prueba, ¿no?, de la culpa de la negligencia específica en beneficio del perjudicado, lo que significa que a este le bastará establecer la ruina del edificio y la existencia de un vicio de construcción para que se presuma la falta de diligencia del constructor, independientemente de que quien demande, sea el propietario o un tercero afectado por la ruina del edificio. Estimamos que desde el momento en que asume el profesional de la construcción, o que más bien se asume, que la responsabilidad profesional de la construcción es una obligación de resultado, la edificación es por sí misma y por su propia naturaleza una obra destinada a perdurar en el tiempo,
por lo que si perece prematuramente, demostraría que fue construida apartándose de las reglas del arte de construir, es decir, de esta culpa profesional, porque por lo que en el fondo aquí estaríamos en una situación en que la culpa inserta en la regla del 2003 se encuentra objetivada por el resultado, ¿no? Claramente este es un punto donde no existe unanimidad en la doctrina. Hay casos de contratos de construcción por administración en que el suministro de los materiales los hace el propio mandante o mandatario y en ese caso la presunción de culpa no existiría. No obstante ello, quisimos hacerlo presente. Otro punto importante aquí, todavía voy en el tiempo, son las causales de exoneración en esta materia de la responsabilidad de los profesionales en el ámbito de la construcción. Entonces sabemos que la responsabilidad, como hemos mencionado, atribuida al constructor o al arquitecto, es una responsabilidad simplemente legal, por lo tanto podría acreditarse que la ruina no se ha producido por un vicio constructivo o bien, existiendo este vicio, no es imputable a descuido o negligencia, ¿ya? Por su parte, si la ruina se produce por caso fortuito o fuerza mayor, o por la acción de un tercero, el cual no responde el constructor o arquitecto de la propia víctima, no habrá lugar a responsabilidad. Estamos hablando de las causales de exoneración. Igualmente, los agentes de la construcción pueden exonerarse de responsabilidad, probando que actuaron con la debida diligencia y cuidado si se les imputa a causa de un vicio de material. No nos olvidemos que estamos hablando de obligaciones de resultado. Y por su parte, en cuanto a los hechos del propietario, tampoco servirá de excusa al constructor o arquitecto el señalar que se limitó a cumplir las instrucciones expresas que le dio el mandante, ya que, como sostiene el profesor Corral Taltiani, de acuerdo al artículo 2003, regla tercera, y al 2000, inciso final, podemos concluir que solo si el empresario profesional representa oportunamente al propietario el error de sus instrucciones, podría exonerarse de ejecutar más bien trabajos defectuosos. Y aquí es importante esta premisa. Se indemniza todo daño. Daño es el efecto y el defecto la causa. Para concluir, resulta interesante reflexionar y hacer mención sobre el régimen especial de responsabilidad que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en particular sobre la responsabilidad del propietario primer vendedor, al que también hacía alusión, que el profesor Cristian Aedo Barrena denomina responsabilidad estricta y a ella se refiere el artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en su inciso primero, que por razones de tiempo no voy a describir, ¿ya? Como se dijo, esta es una responsabilidad estricta o una responsabilidad sin culpa, ya que se extiende a los daños que provengan de cualquier falla, defecto en la construcción o cualquier error incluso, sin importar que puedan ser atribuibles solo a una determinada especialidad o agente que haya intervenido en la construcción, y configura un verdadero estatuto de garantía para los terceros contratantes o víctimas de responsabilidad extracontractual, como también lo ha sostenido el profesor Corral y reiterados fallos de la excelentísima Corte Suprema. Sin embargo, además de estas reflexiones, para finalizar y dejar quizás esta última reflexión e interrogante en la materia, estimamos que pareciera ser de interés profundizar en cómo opera en la práctica esta responsabilidad del propietario primer vendedor, cómo operan efectivamente estas causales de exoneración mencionadas anteriormente, cuál sería la extensión de las mismas, ¿ya? Porque se estima que podrían haber algunos espacios ahí para poder discutir, lo que sin duda sería interesante analizar más profundamente y claramente despejar este punto podría resolver aspectos importantes que pueden ser considerados tanto por las partes que intervienen en un juicio, pero principalmente por los tribunales de justicia cuando deban conocer y resolver de estos asuntos. Eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia de la profesora María Paz y también haberse ceñido al tiempo. Ya para concluir, me corresponde presentar a nuestro último expositor, profesor Pedro Hidalgo Zarzosa, quien es magíster en Derecho Privado por la Universidad de Concepción, es profesor de Derecho Civil de la Universidad de Concepción, ex abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Concepción y en la actualidad se desempeña como notario público interino de la Segunda Notaría de Concepción. El profesor Hidalgo expondrá el tema titulado Loteos rurales y su relación con el derecho registral. Profesor, tiene 20 minutos. Gracias, Darío. Por cierto, comenzar por agradecer la invitación y haber preparado un día como este para recibirnos con lluvia, como uno espera venir al sur. Así que agradecido, y Claudia justifica la maleta de parcas que trajo para venir a conocer el sur de Chile. Bueno, dicho eso, el tema de los loteos rurales y el derecho registral es un tema que
se puede abordar desde la ignorancia, desde la falta de conocimiento, desde la falta de tratativa, o de un exceso de normativa, de un exceso de conocimiento, que parece que todos saben sobre la materia, pero si empezamos a filtrar, vemos que primero hay una confusión terminológica, porque la normativa que generalmente tenemos presente, Ley General de Urbanismo y Construcciones 3516, parece dividir el suelo nacional entre urbano y no urbano. Se asoma por allí en el 1749, a propósito del concepto que está en el 3516, el concepto de predios rústicos y no rústicos. Y con eso nos fuimos a dormir porque nos cansamos. No hay otra clasificación, parece, pero hay muchísima clasificación más que abordar. Desde luego está el tema de los humedales. Luego está el tema de las tierras raras. Luego está la zona minera, las zonas acuíferas, y empezamos a encontrar una serie de conceptos que deberían estar muy presentes. Luego se produce un exceso o una inflación legislativa, por una parte, y una serie de circulares que responde a otra inflación de parte de las autoridades administrativas de la época. Y no tenemos claridad en la aplicación de todos estos conceptos. El 3516 fue creado para una finalidad y se está aplicando en una cuestión absolutamente distinta. El 3516 surge para regular un problema en la propiedad agrícola, pero hoy día lo estamos sacando como una manera de encontrar solución a los roteos rurales, que en realidad no es un problema agrícola, sino que es un problema habitacional. Y para ese problema habitacional pretendemos usar un traje que no está diseñado para esto. Esto es como ir a jugar fútbol con una raqueta de tenis. No sirve. No nos va a funcionar la cuestión. La doctrina registral o la doctrina civilística chilena está al debe, sin ninguna duda. Los tribunales han hecho el trabajo que la doctrina no ha aportado, con el perdón del sitio en que estamos, tampoco. ¿Por qué? En parte responsabilidad de ellos y en parte de responsabilidad del legislador. Porque el tema a debatir, cuando se trata de requerir una inscripción conservatoria, queda entregado en un procedimiento que nunca he logrado entender por qué a alguien se le ocurrió que era un procedimiento de carácter voluntario. Cuando hay una cuestión de dominio respecto de inmuebles, en un procedimiento en que se supone que el que más sabe en la comuna, que es el conservador de la propiedad raíz, tiene escasa opinión. No deberían escucharlo mucho, dice el procedimiento, porque el artículo 18 lo que dice es que el juez resolverá el reclamo con lo que dice el reclamante y lo que hubiera informado el conservador. La cláusula de estilo que está en todos los computadores de los tribunales en Chile dice: informe el recurrido o el reclamado. Y me encontraron en el último tiempo que le están agregando que informe el defensor público. Novedoso. A alguien se le ocurrió, suena bien, pongámosle. Y ahí lo tenemos. Y el defensor público, escaso aporte. Todos los que he revisado, que han sido alrededor de 14, dicen que el conservador tiene la razón. ¿Qué otra cosa esperamos del defensor público si no está para esta materia, digamos? Bueno. Entonces, el lugar donde debería hacerse el debate intenso, duro, no existe. Porque es un procedimiento, claro, yo tramité en la época del papel, el expediente más voluminoso tenía 12 hojas. No tenía mucho más, digamos. Una sola vez encontré uno que tenía alrededor de 80.
un estupendo informe de un conservador mucho antes de la discusión en la 20.234, que a propósito del loteo decía, oiga, yo tengo justificadamente razones para decir que no puedo inscribir esta sesión de acciones de derecho porque aquí hay loteos irregulares. Y le acompaño, su señoría, todas las inscripciones que tengo, que son 32 respecto a un mismo lote. Y por eso te acompañó tanto y era tan voluminoso el expediente. Y el tribunal le dijo que no se podía presumir la mala fe, hace más de 12 años atrás. Y ordenó inscribir. Después de eso, ustedes entenderán que ese conservador ya no se negaba, simplemente inscribía nomás, ¿para qué? Si no le iba a ir bien. Entonces, el debate no se está dando en el lugar que debería ser los tribunales. ¿Dónde se está dando más el debate hoy día? En cortes de apelaciones, pero no a propósito de un reclamo en materia registral, sino que a propósito de un ejercicio, una acción de protección. El caso más citado hoy día en esta materia es Bahía Panguipulli. Y Bahía Panguipulli se presenta a propósito de un recurso de protección a raíz de la intervención que hace la Contraloría Regional de los Ríos por un reclamo de dos particulares que le dice, oiga, mire, aquí parece que no se está respetando la legalidad porque la DOM de Panguipulli está otorgando autorizaciones, vea usted lo que está pasando. Y allí interviene la Contraloría Regional y le dice, mire, esos 13 permisos de construcción que usted dio, fuera, tan malos. Y la inmobiliaria, Panguipulli, reclama de esa resolución del tesorero, del Contralor Regional, y le dice, le plantea un recurso de protección que pierde en la Corte de Valdivia, se rechaza el recurso, y luego es confirmado en la apelación en la Corte Suprema. En la Corte Suprema, digamos que es de los casos aquellos en que parece que se estudiaron si el recurso de protección, porque en general en lo que dice la apelación es visto se confirma. Aquí no, aquí salió un fallo. Y aclaró el punto y dijo que no estaba bien lo que estaban pidiendo, porque le dijo, mire, usted pretende asilarse en el 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, porque dice que se vendían parcelas de 5.000 metros cuadrados y lo que se está construyendo es la casa del propietario. Y si eventualmente hubiera otra casa, es la de los trabajadores. Sí, le dijo, está muy bien, pero resulta que la venta de su proyecto, usted ofrece 3 tipos de casa. ¿Y me puede explicar qué hace el helipuerto que está en el plano que usted está planteando? Y la cancha de golf que además acompaña. Y por otro lado, se ha propuesto, o hacernos creer al menos, que Chile es como un país de agricultores, digamos. Porque ¿qué es lo que están haciendo en algunos proyectos de loteo? Se ofrece la parcela de los 5.000 metros cuadrados con un invernadero. Un invernadero para cultivar unas pocas lechugas, un par de zanahorias, como para tener fruta fresca para algunas ensaladas, y no es más que eso. Chile no es un país de agricultores. Eso es una realidad. Luego, el debate está todavía pendiente. Ahora, la normativa es poca o es mucha. Ya dije que era mucha. ¿Cuáles entran a jugar? Desde luego, 3.516 para quedarnos tranquilos. Ley General de Urbanismo y Construcciones. No toda. Artículo 55, artículo 136, artículo 138, y hay un artículo al comienzo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que es un terror para los notarios conservadores, ¿eh? El artículo 24. Ese establece una sanción muy dura, porque ese le permite al tribunal suspender en el ejercicio del cargo 6 meses. No la he visto nunca aplicada, y me voy a morir sin verla aplicada seguramente, porque nunca ejercen la acción, y no está claro quién tiene el ejercicio de la acción, porque en algunas de las nulidades en estas materias los tiene el Consejo de Defensa del Estado. No he visto reclamar nunca una acción de nulidad por parte del Consejo. Luego está el 2695, el decreto ley famoso, la ley de propiedad indígena. Luego tenemos la ley sobre propiedades territoriales, el 1977. Luego
tenemos otra regulación que es la de saneamiento. Y en esta de saneamiento, que es la 20.234, fue la que se incorporó el artículo 15, que lo modificó el año 2002, y aquí parece que llegó la panacea en esta cuestión. Porque se ha tomado a ese artículo 15 como la manera de ir ahora a justificar negativas de conservador. Y es verdad que ese artículo está para todo lo que diga la propiedad rural, ¿o no? Les leo el encabezado. Artículo 15. Atendidas las prohibiciones establecidas en los artículos 55, 136 y 137 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, los notarios no podrán autorizar la escritura y los conservadores de bienes raíces deberán denegar la inscripción. Según yo entiendo aquí, esto está para los artículos 55, 136 y 137. ¿Y para qué no está? No está para el 3.516. ¿Y cuál es el problema? Que he visto muchas sentencias en reclamo de negativa de conservador, por no ir muy lejos de esta propia jurisdicción, donde se ha aplicado esta normativa para justificar una negativa. ¿Por qué? Porque es rico en antecedentes, hace una cosa que ordena mucho, porque da 6 pautas de conducta en que dice que los indicios podrán justificarse si se dan alguno de estos supuestos. ¿Y cuáles son los supuestos? La ausencia de las autorizaciones especiales contempladas en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. La falta de certificado del director de obras municipales que acredita que el predio está debidamente urbanizado o que se hubiera garantizado conforme al 129 de la misma ley. La mención de una determinada superficie o ubicación específica en su interior. La alusión a radicaciones o futuras adjudicaciones, la existencia de algún plano o listado de sitios. Estos últimos se han ido cayendo, porque ya el que redacta la escritura no menciona el reglamento de convivencia o el reglamento de buen vivir o prácticas de sana convivencia. Eso ya lo dejaron de lado porque ya nadie se los está pescando. Los demás antecedentes, si ustedes ven o recuerdan los números que leí, solo dicen relación con la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Entonces, esta normativa no permite ser aplicada allá. Pero me podrían decir, sí, pero es que el artículo 3º del 3.516 llevaría a una conclusión parecida. Sí y no, depende. ¿Por qué? Porque allá está la situación de que dice que lo que no cumpla con la normativa del 3.516 lleva a la nulidad absoluta. Claro, pero es que es distinto, porque ahí me tengo que meter en el 13 y tengo que ir a justificar esa negativa, no con los indicios que están acá, porque los indicios están para esta de la urbanización. Pero es que como la división está entre zona urbana, zona de expansión urbana y zona no urbana, que sería la zona rural, entonces no es aplicable a la rural. ¿Se fijan? Entonces, tenemos un error en la forma que creo le estamos dando solución a los conflictos. Y después de todo este debate, y después de toda esta discusión de, oiga, vamos a ser estrictos y no vamos a permitir la aplicación de esta normativa, y entonces le pasamos la pelota a los notarios y a los conservadores. ¿Y qué hace un notario cuando viene el plano con las certificaciones del SAC? El SAC dice, yo certifico, no autorizo, y se echa para atrás. ¿Y qué hace el notario si vienen las certificaciones? ¿Quién se va a inmolar? ¿Cuál es el notario que va a decir no? ¿Por qué se va a inmolar? Porque se le van a meter un recurso de protección, se lo van a ganar con todo. Y lo van a obligar ahora con recurso de protección, con lo cual va a ser un efecto mucho más grave, porque todos los notarios van a decir, no, yo no reviso nada, porque mi colega ya por allá perdió un recurso de protección y ¿para qué me voy a exponer yo? Porque además va a salir en la noticia que ese notario perdió el recurso de protección. Y luego, es más dura la norma con el conservador. Pero si trae toda esta regulación, ¿puede el conservador también negarse o no?
Porque se dice que no, claro, van a ir al reclamo de negativa. Y allí yo he visto, a partir de un par de sentencias, repetido la misma argumentación que no tiene que ver con el problema, porque allá es un problema de subdivisión y acá es un problema de urbanización, que no son conceptos iguales. Y ese conocimiento, ese debate, no lo ha tenido la doctrina chilena. No está presente. Entonces estamos dando soluciones que creo que están mal planteadas. Pero todo esto, si uno revisa el proyecto de ley de julio de este año, donde por años dijimos que la copropiedad era zona en zona urbana, y no podíamos pensar cómo estás mal tú de la cabeza. 5 minutos, profesor. Voy allá. No puedes tú pensar en copropiedad en zona rural, pues, hombre, ¿qué error es ese? El proyecto de ley dice que vamos a tener una copropiedad rural. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con la normativa que sanea? Suena muy bien lo que tiene la 20.230, así es moción parlamentaria. Hay gente que le ha comprado a sujetos inescrupulosos porque los han estafado. Mire, para el periodismo podemos compartir ese lenguaje, porque parece que sí los han estafado. Pero lo invito a ser riguroso. Muéstreme una sentencia condenatoria de estafa en esas materias. No hay ninguna. El juez de garantía, en un caso en que se acogió que había efectivamente loteos irregulares en sede civil, en sede penal dijo, no, aquí el estándar de prueba tiene que ser más alto. Entonces, yo no voy a condenar. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Quién miente? ¿El periodista? ¿El abogado malo que hizo esa acción penal? Pero si le dijeron que tenía que ir por esa vía. El 138 dice que hay que hacer eso, pero no se puede aplicar. Entonces, le pretendemos dar ahora solución, le insisto, con una normativa agrícola a un problema habitacional. No está bien la solución. ¿Qué es lo que hay que sentarse? A trabajar en serio cómo queremos pensar este país en materia de ciudades y en materia de campo. Pero no pretendamos sacar las castañas con la mano al gato, dándole tarea a un notario o dándole una tarea a un conservador y le vamos a hacer aplicarle una normativa que no tiene cómo diablo entrarle, porque es un problema. Porque luego vamos a decir que es satánico todo el que vende acciones y derechos o pretende loteos irregulares. Pero después vienen leyes de saneamiento. Y después cambiamos toda la normativa. Entonces, ¿no será que nos detengamos un momento? Bueno, no tuvimos una oportunidad de habernos detenido y pensado un poco, pero la farreamos. La reforma al sistema registral notarial es un desastre, para no usar otra expresión. Y acá viene la cosa más o menos parecida. Porque estamos resolviendo sobre la urgencia. No estamos. En Valparaíso lo están haciendo, yo no estoy de eso. Lo están resolviendo con la urgencia, pero sin conocimiento. Hay muchísimos antecedentes con los cuales se podría hacer una mejor normativa. Se puede, pero estamos resolviendo para la galería, que es lo mismo que pasó con la reforma registral y notarial en Chile. Entonces, creo que hay que detenerse un poco en cómo resolver los reclamos de negativa. La invitación es, oiga, miremos bien qué es lo que está diciendo el 3.516 y qué es lo que dice el 15 de la 20.234 y qué es lo que estamos solucionando con la Ley General de Urbanismo y Construcciones. No es toda una sola cosa, aquí hay que distinguir. Y me sorprende, siempre me ha sorprendido, el poco trabajo que hay en la doctrina chilena respecto de los inmuebles, siendo que la sede de la base del crédito en esta zona del mundo descansa sobre la propiedad raíz. Y los conservadores dicen, oiga, mira, el sistema es muy bueno porque aquí no hay litigiosidad. No es bueno por eso. Lo que pasa es que los títulos que están contaminados en el registro conservatorio, lo que hacemos los abogados es decirle al cliente, no compre esto, déjelo de lado, vaya y búsquese otro. Usted es estupendo, como cliente, dice el banco, pero tráigame una garantía de la que yo sí pueda ejecutar luego la hipoteca. Entonces, no es que no haya problemas. Lo que pasa es que se soslayan. Lo echamos abajo de la alfombra nomás, lo ponemos encima y se acaba la historia. Entonces,
hay que revisar adecuada y correctamente el problema que está dando. Y dentro de la reforma, una de las cuestiones que debió haberse cambiado es el sistema de reclamo de la negativa. No puede ser que al que le encargaron la custodia de la propiedad raíz tenga que guardar silencio cuando él se atreve a decir que no está correcto lo que están planteando. Pero ¿cómo no va a poder opinar? Esa materia tiene que ser. Y en esto, entonces, en la propiedad rural, en los loteos rurales, el lenguaje periodístico ha condicionado a la opinión pública. Porque suena muy fácil decir que hay muchos estafadores o sujetos inescrupulosos. Esos deberían estar con condena penal y no la hay. Les agradezco la paciencia antes que me quiten la palabra. Muchas gracias. Agradecemos también la ponencia del profesor Pedro Hidalgo y vamos entonces a abrir una ronda de preguntas, tanto en formato presencial como también en formato online. Preguntas por aquí. Ya, la profesora. Gracias, profesor Parra. Bueno, un comentario a la ponencia del profesor Hidalgo. Estoy totalmente de acuerdo con, bueno, lo hemos conversado también, o sea, esto es un problema efectivamente de que se está tratando de solucionar un problema de déficit de vivienda. O sea, hay un déficit de más de 600.000 viviendas en Chile y esto además es una bola de nieve porque en el fondo se va a ir arrastrando y esa cifra va a ir creciendo. Pero el problema aquí yo creo que también está en que el Estado mismo es el que contribuye más que a la irregularidad, porque trata de regularizar a la informalidad del suelo. Entonces, a la medida en que va poniendo parches y otras normas, eso también contribuye finalmente a generar este desorden y es lo que también reclaman muchos conservadores. O sea, tengo por un lado el nuevo artículo 15 de la ley 20.234, pero esto que se escribe con la mano se borra con el codo con el decreto ley 2695. Entonces, en ese sentido estoy súper de acuerdo. La verdadera pregunta está para María Paz, que hablaste de las causales de exoneración de la responsabilidad en la construcción. Yo sé que esto es una materia exploratoria, simplemente es para pensarlo quizá o darle una vuelta. Tú señalaste caso fortuito y el hecho de terceros que no dependan del constructor o el propietario primer vendedor. ¿Has pensado, por ejemplo, en el caso de la víctima, digamos, o el hecho de la víctima, sobre todo en los casos en los cuales, habiendo un vicio de construcción que a lo mejor puede no ser estructural, pero no se avisa, no se repara y se agrava el daño? Quizás en ese sentido como una especie de carga de minimizar las pérdidas o hacerse cargo de eso, en el fondo para saber hasta dónde se podría extender la indemnización eventualmente. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta más dentro de los presentes? Ya. Tenemos ahí una pregunta también. Perfecto. Yo tengo una pregunta online que es para el profesor Matías Aranguis, de Pascuala Díaz. La pregunta es la siguiente. La nueva acción contemplada en el artículo 43 de la ley, denominada procedimiento de reclamación judicial, y o las facultades que la ley entrega a la Agencia de Protección de Datos Personales en materia sancionatoria, ¿se espera produzca algún efecto en la presentación de recursos de protección por vulneración o amenaza al 19 número 4 de la Carta Fundamental, por ejemplo, en los casos de funa, o tiene una finalidad y objeto distintos? Si les parece, partimos con las dos preguntas. La profesora
y luego al profesor. Muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Parto en orden por la pregunta de la profesora Bamondes, que agradezco el comentario sin duda. De hecho, es un tema que estoy trabajando, que estoy investigando, que estoy explorando dentro de las distintas situaciones de las causales de exoneración en este tipo de responsabilidad. Claramente el hecho de culpa de la víctima tiene un factor importante. O sea, ahora, de hecho, el foco de estudio precisamente va a estar en eso, en el caso fortuito asociado al hecho de culpa de la víctima. Así que efectivamente podría existir ahí. Lo que pasa es que no hay mayor doctrina en esa materia propiamente tal, ¿ya? O sea, tenemos situaciones de la responsabilidad del propietario primer vendedor, sus causales de exoneración, sabemos que es un tipo, y así lo ha sostenido, por ejemplo, la profesora Pamela Mendoza, como un caso de obligación concurrente, pero no hay mayores profundización en esa materia, y sí es uno de los aspectos que estoy abordando, espero en un trabajo futuro, precisamente en el desarrollo del doctorado. Así que sí, sin duda lo considero también como un factor importante dentro de las causales de exoneración. Así que muchas gracias por eso. Por otro lado, lo que pregunta la magistrada, que también le agradezco el comentario y la pregunta, me encantaría poder responderle qué pasa en todas esas situaciones de insolvencia, ¿verdad? Y todas esas responsabilidades. Yo creo que de alguna manera escapa quizás a lo que yo quise plantear en esta ponencia, sin duda, pero no a un problema menor que está ocurriendo. Y claramente con lo que hoy exige y existe en la regulación de insolvencia, que bien abordó, y quién más experto que el profesor Goldenberg tenemos presente, claramente hay un rol que tienen estas empresas constructoras también en estos procedimientos de liquidación voluntaria, pero hay responsabilidad, en lo que es responsabilidad civil propiamente tal, donde hacemos efectiva, ¿ya? En el fondo esta responsabilidad de las empresas constructoras, y no hay bienes suficientes para poder dar cumplimiento a la misma. Claramente no es una situación que se responda por la vía del derecho civil ni por la responsabilidad civil, sino más bien por el procedimiento concursal, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que eso todavía es una materia que tiene que ser resuelta por esa vía. Me encantaría darle la solución, magistrado, quizá alguna situación que tiene puntual en ese sentido, pero claramente no, es un tema que escapa de este ámbito y más bien es propio del procedimiento voluntario o concursal, ¿ya? Así que, al menos desde la... ¿Qué pasa? Lamentablemente, si son declarados insolventes, no tienen cómo responderle a los usuarios. Esa es la respuesta, al menos desde el ámbito que aborde yo. Muchas gracias. No sé si entendí exactamente la pregunta, pero puede ser la incapacidad después de estar todo el día pensando en otros temas. Efectivamente, la acción del 43 básicamente es la apelación que uno hace a la decisión de la agencia. La agencia tal vez va a tomar un rol en esto, eso va a depender, en las funas, perdón, eso va a depender, yo creo, en gran medida de los criterios que tenga la agencia y de los chiquillos que pongan en la agencia, ¿no? Finalmente la agencia puede que lo resuelvan todo tal vez con una guía y digan vamos a hacer esta lógica o no, y ahí en ese caso, ¿no es cierto?, podría volver eventualmente al recurso de protección. El problema de la funa tiene un área que aún no ha sido tratada o no ha sido resuelta, que aparte, ¿no es cierto?, de la acción de quien ejerce la funa, es la responsabilidad de la plataforma. Nosotros tenemos, lamentablemente, el gran problema de que los chiquillos que trabajan en Derecho y Tecnología leen la norma de Estados Unidos como si fuese norma propia, donde dice que las plataformas son responsables. Nosotros, si leemos la ley de medios, entra bajo todo concepto, ¿no es cierto?, tienen responsabilidad las plataformas, son un medio de comunicación, sirven para emitir información, etcétera, 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 y no podríamos aplicar la norma de Estados Unidos de que no son responsables. Entonces, yo creo que la FUNA tiene dos elementos. Uno, la agencia, efectivamente, a diferencia de la Unión Europea, donde dice el tratamiento de datos personales, o que envía datos personales, ellos están, la Unión Europea piensa más en personas jurídicas, nosotros decimos personas jurídicas, más personas naturales, lo cual va a ser un cambio a ver cómo lo interpretan. Lo hacen además muy mal con los notarios y auxiliares de administración de justicia, porque la ley tontamente dice: entenderemos por instituciones públicas aquellas que están en la ley de base de administración del Estado, por donde que no está en la ley de base de administración del Estado no es público en principio. Por tanto, buena suerte a los notarios y conservadores entregando certificados de información, datos personales de terceros, porque esa multa de 20.000 UTM va a llegar en algún momento tarde o temprano.
Pero el tema de la FUNA tiene estas dos áreas, ¿no es cierto? Si es que la agencia saca su jurisprudencia, su línea, puede que ellos absorban ese problema, si no se va a mantener como recurso de protección, y va a ser la pregunta que tendrá que responderse en algún momento pronto, ¿cuál es la responsabilidad de la plataforma? Creo que son esas tres partes. Perfecto. Muchas gracias. Una última pregunta. Perfecto. De hacer la pregunta al profesor Hidalgo, yo le quería dar las gracias por este tremendo esfuerzo, esta tremenda colaboración entre la universidad y el Poder Judicial. Al presidente de la Corte, a todos sus ministros y a todos los docentes que han estado acá presentes. Y de parte de la Corporación de Derecho Registral, para nosotros es un privilegio poder compartir con todos ustedes, porque no estamos tan acostumbrados a estos debates que tocan de alguna manera el derecho registral y también notarial. Así que muchas gracias. Dicho eso, yo quería corroborar una intención que dijo el profesor Hidalgo. Efectivamente, los actores más importantes que tienen que ver con el derecho inmobiliario no están presentes. Cuando el profesor Hidalgo se refirió al artículo 18, es el 18 del reglamento conservatorio. Ese artículo 18 se ha estimado que es esencialmente voluntario, de naturaleza voluntario, y en su apelación el conservador no tiene derecho a hacerse parte en la Corte, lo que es tremendamente peligroso porque como conservador o como ministro de fe, la persona que tiene ese oficio estaría interesada en defender lo que él guarda, registra, conserva y que certifica. Yo creo que es un punto realmente importante el que usted tocó. Pero profesor, yo le quería pedir su opinión respecto de esta venta de derechos en el cual se forman comunidades que son realmente plausibles, legítimas, que no están prohibidas, ver su creación de loteos. Porque es una manera en que las personas, en vez de vender lotes, venden derechos y crean pequeñas comunidades. Yo quería saber si en su concepto, en términos generales, ¿usted valora más la intención de comunidades o la provisión de loteos? Una primera cuestión, respecto al 18, es difícil pensar que sea un procedimiento voluntario en el que la primera palabra que se usa es que reclamo. Ya eso tiene un contrasentido. Es muy difícil entender que sea voluntario si yo vengo reclamando. Luego, en el problema de la cesión de acciones y derechos, el inconveniente que tenemos es lo que abordé, que estamos tratando de solucionar problemas que son más bien de carácter habitacional con normativa que está creada en el 80 para resolver un problema agrícola. Pero es el traje que nos pasaron. Y con ese traje y con los criterios que se han ido sentando, yo creo que no debería favorecerse la creación de las comunidades, el tema de los loteos. Y el que parece ser estar mejor informado respecto de ese punto sería precisamente el propio conservador. Porque si se ha sido riguroso en llevar sus registros, él es el único que sabe cuánto se ha desmembrado el título desde el cual proviene todas estas sesiones de acciones y derechos. Pero, y ahí voy a otro punto, en que yo creo que el debate entre folio real o personal está sobrepasado, porque lo que tendríamos que tener hoy día es un folio digital, de tal manera que toda la información respecto del inmueble está en un solo sitio. Lo que pasa es que, para resguardar la información, tocando lo que dice Matías, el permiso para entrar a una o más carpetas puede quedar restringido. Pero claro que es conveniente que la dirección de obras también tenga antecedentes respecto de qué está ocurriendo en el registro conservatorio. Y el conservador también saber qué es lo que está ocurriendo en la dirección de obra respecto de estos títulos que él tiene. Y allí damos una solución adecuada. Porque si no, quedamos en esta cosa que cualquier acto lo califican de formación de comunidad.
Sí, pero es que también puede haber el caso de, como por ejemplo, se dio de un padre con sus 3 hijos que compran un inmueble, pero allí no está la idea del loteo. Lo que querían era tener una zona de descanso en una casa que decían que iban a construir y que iban a aprovechar entre todos. No sé si yo iría con todos mis parientes a pasar las vacaciones, pero hay gente que le gusta, digamos. Está dentro de las posibilidades. Pero allí no hay una formación de una comunidad, es una forma de un tiempo compartido más bien familiar, ¿te fijas? Pero que han llegado al criterio o al descriterio, es cuestión de revisar los casos. Si lo que te he planteado muchas veces, lamentablemente en esto no hay una jurisprudencia que uno pudiera abordar. Lo que tenemos en materia registral es más bien una colección de sentencias. Yo con los años tengo una bastante nutrida. Entonces, si quieres una para saber cómo pescar con mosca, en qué zona se puede hacer, eso podría yo entregarte algunos antecedentes. Pero si quieres tú una donde haya, no sé, criterios en materia de copropiedad o no, también. A favor, sí, y en contra, también. Sí, depende, ¿para qué lado vamos? No es nada raro tampoco, si los abogados estamos acostumbrados a encontrar la sentencia que a nosotros nos sirve. Sí, pero tampoco hay que omitir que no hay otras que se han pronunciado en contra. Hay que estar preparado para eso. Si el punto es debatible, lo que pasa es que la opinión bien informada del tribunal entre lo que dice el reclamante y lo que dice el conservador permite una mejor solución. Y eso creo que aquietaría las aguas en esa materia. ¿Te fijas? Si no quedamos entregados a esto que... A mí me sorprende que haya mucho reclamo en esta materia y haya muy pocas apelaciones. ¿Le tenía poca fe o cree que ya estamos listos? Me llama la atención. Porque la inversión es muy alta, ese es el punto. Pero ahí estamos. Ahora, perdón que tomé la palabra, pero a propósito de la litigiosidad, y con lo que tú me preguntas, ¿cómo podemos sentirnos tranquilos, tomando algo que dijo Jaime, de que tenemos muy buenos registros en términos de que el dominio no está discutido en los conservadores chilenos? ¿Y alguien me puede explicar por qué están las instrucciones notariales que dice que el precio, que en la escritura dice que se pagó contado, queda en un valedista que usted, notario, va a entregar únicamente cuando esté inscrito el inmueble a nombre del comprador, libre de todo gravamen, y si han pasado 180 días me devuelve el valedista y formamos escritura de resiliación? Si tuviéramos un sistema que funciona tan bien, ¿por qué están estas instrucciones? Sería exótico. Pero lo exótico hoy día es que alguien compre un predio y no deje instrucciones con el valedista. Y uno queda mirando, no, será rara esta cuestión. No, estarás lavando algo aquí. Y venía a la Comisión del Mercado Financiero que te pregunta, oiga, ¿y qué pasó aquí? ¿Te fijas? Entonces, y con eso termino. Perfecto. Damos por cerrada entonces la mesa, agradeciendo a los profesores y ponentes de esta jornada. Los despedimos con un aplauso. Agradecemos al director del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile y a los profesores invitados que participaron como expositores del segundo panel. Asimismo, agradecemos a la Pontificia Universidad Católica, Universidad Diego Portales, Universidad de Concepción, Universidad Austral de Chile, Universidad San Sebastián, Fundación Fernando Fuello y Corporación Chilena de Derecho Registral por ser parte de este inédito seminario en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. De esta manera, llegamos al final de esta actividad de análisis, actualización y reflexión académica organizada en el marco de la conmemoración del 50º del Tribunal de Alzada. Muchas gracias a todos los asistentes y a quienes participaron a través de Zoom y la señal del canal del Poder Judicial. El video del seminario estará disponible en YouTube @pjudicialchile. Muchas gracias y buenas tardes.